Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Que la paz del Señor y su gracia y su fuerza pues les acompañe. Y bueno, yo creo que caminamos siempre, como hemos visto, en esa perspectiva de esperanza y sabiendo que, bueno, que el mundo camina según sus leyes muchas veces y muchas veces pues se olvida de que existe un bien común, de que existe unos valores mayores, de que muchas veces en el propio egoísmo, en el propio individualismo, tanto de persona como de grupo, muchas veces sacrificamos el bien de todos, ¿no? Durante estos días oramos mucho por muchas situaciones, sobre todo que en algunas partes del planeta y está con mucha fuerza este COVID-19 y son muchas las familias que viven de una manera dramática, de una manera muy triste y de una manera muy descompensada en sentimientos, en celebración de los duelos, toda esta situación, ¿no? Y a veces no encontramos, porque en realidad no lo hay, una fuerza sino en el Señor. Yo pienso que solo en Dios podemos tener esa fuerza, solo en Dios podemos obtener esa garantía interior de que pase lo que pase, sentirnos acompañados por la presencia de Dios es algo muy importante. La certeza, la certeza de nuestra fe, porque esta semana tratamos en una de las semillas, ¿no? Hoy Agustín, en la semilla del día de hoy, pues nos trata de nos ofrece una semilla, una semillita bien importante, ¿no? Vamos a escuchar el texto un poco, Agustín sabemos que evoluciona en su modo de encuentro con Dios en sí mismo. De hecho, para algunos Agustín es conocido como un experto en sí mismo, como una persona que fue capaz de adentrarse en su corazón, de inspeccionar ese mundo interior con todas sus complejidades, con todas sus virtudes y posibilidades, pero también con todas sus oscuridades. Y desde él, pues comienza a darnos razón de lo que acontece cuando iniciamos de la mano del Señor, de la mano del Espíritu Santo, un camino hacia el escenario interior, o sea, caminar hacia adentro de nosotros mismos, es un escenario que no es cómodo. O sea, primero porque muchas veces, y quizás de pronto este tiempo de pandemia en cuanto a cosas positivas dejó, que podíamos tener mucho más tiempo para nosotros mismos, para la reflexión, para la interiorización, para la revisión de vida, no solo personal, sino como pareja, como familia, como comunidad, en fin, como relación con el mundo, como relación con Dios. Entonces teníamos muchos escenarios en los que entrar y revisar desde dentro y ser conscientes y hacer una valoración positiva, pero al mismo tiempo también muy sincera, costaba porque vivimos más, dice Agustín, hacia afuera, hacia las cosas que nos llaman la atención, hacia lo que nos acomoda, hacia lo que nos da gusto, hacia lo que nos genera placer, y evitamos cualquier situación que interrogue o genere un cierto malestar interior, ¿no? Entonces, dice Agustín que llegamos a desconocernos, ¿no? Y hoy hablo un poco sobre esa justicia y sobre la justicia interior. Y hay un texto pues, en el que él relata de una manera muy interesante esto. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba con ese modo de encontrarnos en la situación de una justicia interior? Estoy hablando de justicia interior, ¿no? Entonces vamos a escuchar el texto. Miren, no conocía tampoco, dice Agustín, la justicia interior que juzga no por la costumbre, sino por la ley rectísima de Dios omnipotente,
según la cual se han de formar las costumbres de los países y épocas conforme a los mismos países y tiempos, y siendo la misma en todas partes y tiempos, no varía según las latitudes y las épocas. O sea, como esa justicia de Dios, la justicia de Dios no varía, no está sometida a la volubilidad del tiempo y de las circunstancias. Dios es justo, ¿no? Continúa Agustín, según la cual fueron justos Abraham, Isaac, Jacob y David, y todos aquellos que son alabados por boca de Dios, aunque los ignorantes juzgan las cosas por el módulo humano y midiendo la conducta de los demás por la suya, los juzgan inicuos. Como si un ignorante en armaduras, coloco un ejemplo bien interesante, como si un ignorante en armaduras que no sabe lo que es propio de cada miembro, quisiera cubrir la cabeza con las grebas y los pies con el casco, y luego se quejase de que no venían bien las piezas. O sea, por no saber dónde están las cosas, por no saber ubicar las situaciones, está confundido y no piensa con la cabeza, sino con los pies. Dice Agustín aquí, da a entenderlo. O como si otro que se molestase de que en determinado día, declarado fiesta laboral, desde mediodía en adelante, no se le permitiera vender la mercancía por la tarde que se le permitió por la mañana. Entonces, fíjense que habla como de cosas de la cotidianidad, ¿no? O porque ve que en una misma casa se permite tocar el mensaje a un esclavo cualquiera, lo que no se consiente al que asiste a la mesa, o porque no se permite hacer ante los comensales lo que se hace detrás de las pesebreras, o finalmente se indignase porque siendo una la vivienda y una la familia, no se distribuyese las cosas a todos por igual. Entonces dice, el juicio, las circunstancias, las cosas cambiantes están allí. ¿Y dónde está el juicio recto o el juicio interior? Va a decir Agustín, ¿no? Independientemente de los tiempos, ¿no? Entonces, bien interesante este texto, digamos. Es un texto que presenta un cierto grado de complejidad, ¿no? Es un texto de las confesiones, de hecho suena un poco raro en este contexto de las confesiones, y está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de la justicia de Dios. Agustín reconoce que en su tiempo de menor edad no conocía la verdadera justicia interior, sino que se guiaba según la costumbre, o sea, como si hacían las cosas así era, y si cambiaban, las cosas cambiaban, pues nada, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Las cosas se han hecho así y llegan otros y las cambian y se tienen que hacer de otra manera. Entonces Agustín decía que desconocía la justicia interior, la justicia de Dios, por la cual una cosa no deja de ser injusta porque en este tiempo o en aquel otro tiempo o en el otro tiempo fue justa o dejó de ser injusta. No, la injusticia como actitud fundamental es tal en cualquier tiempo, y desde la justicia interior, desde la justicia de Dios, pues hombre, la justicia de Dios no juzga según los cambios de los tiempos, ¿no? Hace una reflexión de que el hombre, cuando no conoce la justicia interior, o sea, cuando no estamos adentrados en la justicia interior, se adecúa y cambia según los tiempos, pues hace juicios porque no entiende, y por el más importante, como si un ignorante, citando nuevamente el de las armaduras, colocara lo que es propio de la cabeza, lo colocara en los pies e intentara colocar lo de los pies en la cabeza, ¿no? Esto es bien interesante. La justicia interior, para terminar, digamos, ¿qué es? Es la capacidad de entender el equilibrio, y es aquella que puede ver con los ojos del alma
porque es la que viene de Dios omnipotente y la que le y la que, y el que la entiende, dice Agustín, y el que la entiende y la logra entender no juzga porque se da cuenta que la adecuación es uno de los elementos fundamentales de la justicia. O sea, la justicia de Dios llega y es una justicia que desborda nuestra justicia temporal y momentánea, que se mueve en el escenario siempre de las conveniencias y de los acuerdos y de los mínimos, como ocurre en nuestras sociedades, que nos adecuamos a las verdades según las opiniones mayoritarias o minoritarias, y nos enfrentamos frente a una justicia que es voluble y cambiante, y nos dice que la justicia de Dios, por el contrario, es una justicia que aún en los tiempos cambiantes hace que permanezca una recta justicia en aquellas cosas que no se pueden negociar. Y bueno, y traigo a colación esto, alguna vez se los había compartido en otra de las semillas, miren, en otra de las semillas, de que el Papa emérito Benedicto XVI en muchas ocasiones habla sobre estos movimientos acelerados de cambios que hemos vivido y cada vez son más acelerados. Entonces dice, debemos tener la inteligencia para sabernos mantener y saber percibir y saber discernir lo que cambia y lo que no cambia. En otras palabras, lo que se negocia y lo que no se negocia. Y esto es importante tenerlo muy claro. Hay cosas que se negocian, hay cosas que pueden no ser muy importantes, hay cosas que podemos tolerar. Y de hecho, en la sociedad civil toleramos muchas situaciones, aunque no las compartamos, porque hacen parte también de unos equilibrios que debemos mantener, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden negociar, a menos en lo que respecta a la vida cristiana. Hay cosas que dice el Papa Benedicto que no se pueden negociar. No se puede negociar la vida, no se pueden negociar los principios vitales. En una casa, por ejemplo, en una casa o en una pareja, que no se puede negociar. Déjenme ustedes para su reflexión. ¿Qué cosa en la familia no se podrá negociar? Yo puedo aceptar que todos somos igual, que todos somos muy diferentes, que todos llevamos una marca de lo que cada uno es, diría mi querido padre Lucio Cambero, cada uno tenemos nuestras cadaunadas, y esto es bien importante, pero hay cosas que en realidad hacen parte de esa justicia de Dios, que es la que los ilumina en los tiempos cambiantes a tomar siempre las mejores decisiones. Pidámosle pues al Señor que brille en nosotros esa justicia interior. Un saludo para Martina Camacho, para Gregorio, que por ahí lo vi aquí en esta emisión, para Rosa, para Rosita, para todos los que se han comunicado hoy y entrar en contacto hoy con esta semilla agustiniana. En lo posible, pues nos vamos a ver, si Dios quiere, a las 2 de la tarde, hora de Colombia, 3 de la tarde, hora de Pensilvania, en la celebración de la Santa Eucaristía. Bueno, pero tengamos en cuenta que hoy, por ejemplo, acá celebramos Felipe y Santiago. En Colombia estamos celebrando, o se celebra allí, la adoración de la Santa Cruz. Hoy son los 1000 Jesuses. Creo que es una oportunidad muy bonita para hacer esos 1000 Jesuses, poniendo las 1000 situaciones que hoy aquejan a nuestro mundo, y que les sugiero que lo hagan de pronto como porque cada 100 Jesús tengan una intención particular, especial, por el bien de la familia, por el bien de la sociedad, por la conversión del corazón de los gobernantes, sobre todo en aquellos países como el nuestro, donde se está percibiendo tantas situaciones de desigualdad y de injusticia y de corrupción, ¿no? Vamos a rezar desde la cruz, desde el dolor,
para que el Señor ilumine nuestro caminar, para que el Señor convierta nuestro luto en danza, ¿no? Pidámosle pues al Señor hoy que por los méritos de la Santa Cruz sean escuchadas todas nuestras necesidades temporales y espirituales. Les envío una gran bendición a usted y a sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.